Muy buenos días, amigos y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un Detrás de la Mañanera más. Usualmente es un Detrás de la Mañanera del presidente López Obrador, pero en días como hoy es más o menos un Detrás de la Mañanera de la participación de Reina Ide. Sí, por ahí más o menos. Mis amigos ya saben de lo que vamos a hablar. Acuérdense que yo sí en este espacio aplico esa máxima de la prensa se regula con la prensa. Entonces, sí, también a la prensa le tocan sus catorrazos cuando le deben de tocar. Y amigos, ustedes lo saben, yo lo sé. Sí, efectivamente, como dice mi querido Toñito, la prensa debe de sacar el mayor jugo posible de los presidentes, las entrevistas, las conferencias de prensa, si bien la prensa a veces no respeta las reglas porque lo que está buscando es justamente obtener declaraciones, sacar la información, sacar la mayor cantidad de información posible, también creo que hay que respetar nada más, así a secas, respetar a secas. ¿Por qué les digo esto de respetar, mis amigos? Porque de verdad parece que eso no se nos da. Particularmente a las mañaneras a las que va la reportera Reina Aide, si bien hace planteamientos que ella considera importantes, y eso es un tema de cada medio y lo hemos discutido aquí, de cada línea editorial y demás, la realidad es que ella no va a la mañanera a cuestionar al presidente, ella va a querer una entrevista particular con el presidente. Ella va a debatirle al presidente y a veces lo hace sin datos. A veces solamente lo hace con lo que ella piensa. Si uno le va a ir a debatir a un presidente, pues mínimo que sea con datos, con dato duro, que sea con información concisa, decirle, no, mire, presidente, usted tiene unos datos, yo tengo otros, pero son estos, porque A, B, C, y quién los dijo, y por qué los dijo, y dónde se basaron, y bla, bla, bla. Pero en realidad lo que sí muchas veces, y lo digo muy un tema personal, veo con la participación de una reina ID es que se quiere acaparar toda la mañanera y no suelta el micrófono y como ya la conocen el equipo de comunicación, pues tampoco le hacen más, ¿no? No hay, no, ni el equipo de comunicación respeta las reglas. Y ese es mi punto. Siempre ha sido mi punto, de hecho. Cuando se quejaron porque el martes yo hice preguntas y se extendieron, hice tres preguntas, hice planteamientos por tres temas, porque no fueron solo tres preguntas, hice planteamientos por tres temas en particular. La regla dice que solo podemos hacer planteamientos por dos, o sea que solo puedes llevar dos temas y haces tus planteamientos con precisiones, preguntas para precisar y listo. Pero particularmente veo en una Reina Idea o veo en otros reporteros que hacen planteamientos 4, 5, 6, 7, 8 o hasta 10 entre planteamientos, preguntas, suposiciones y peticiones y nadie les dice absolutamente nada. Nadie les dice nada. Entonces, si el equipo de comunicación no respeta sus propias reglas y permite que esto pase, no va a poner el ejemplo para otras personas. Entonces, a eso iba yo el lunes, te digo el martes que hice mi participación. Si el equipo de comunicación dice que iba a sancionar y nunca lo sancionó, pues lo siento, nosotros también vamos a romper esas reglas. Esa fue una decisión meramente personal, porque hay muchos temas que a nosotros nos llegan y que no planteamos en una o dos conferencias de prensa porque estamos esperando a que nos den la palabra. Entonces, esa es la parte que no es una justificación, tampoco es que estoy diciendo, ay, que sea lo correcto, no, pero hay quienes abusan de esta máxima y para eso están estos espacios, porque, insisto, la prensa se regula con la prensa y a la prensa de cierta manera tradicional, a los reporteros de carrera o reporteros tradicionales no les gusta que las nuevas generaciones los critiquen. Me ha pasado y en esa misma conferencia de prensa con esa, no sé, con esa covacha, no es covacha la palabra que estoy buscando, con ese aquelarre en la mañanera, con esa, pues sí, con ese conglomerado, con esa cofradía, esa es la palabra, esa pequeña cofradía de reporteros que van a la mañanera y que se unen unos a otros, que se cuidan los lugares, se los apartan más bien y demás, que se echan porras para que provoquen al presidente, porque eso pasa. A ellos no les gusta que las nuevas generaciones lleguen a hacer las cosas diferente y mucho menos que les intentemos siquiera sugerir algunos cambios, porque ahí sí, ellos creen que tienen la máxima, la única y poderosísima verdad. Entonces, no, eso definitivamente no es así. Así que mis amigos, vamos a empezar con este programa. Ahora sí, veo
veo veo sus comentarios, ¿no? El de Fabiola Chi, dice, buenos días, esa mujer se apodera del micrófono, ya le deberían de poner un alto, no respeta a sus compañeras y a todos los que están en la mañanera, yo di mi like y me fui, dice Fabiola Chi. Luego dice doña Vicky que por qué le dan esa palabra a esa señora grosera. Dice Francisco, saludos, nos mandan saludos desde Oklahoma. Luego dice Mayela, la reportera sonera tuvo el micrófono por 38 minutos repitiendo lo mismo sin entender ni respetar al presidente ni a los reporteros. Eso pasa. También saben con quién pasó, ya que estamos en este espacio de la prensa regula la prensa. Vamos a hacer la sección de regulando a la prensa, como dice el presidente. La reportera de la jornada hizo un planteamiento que nosotros habíamos hecho el martes. Le preguntó sobre el tema de los medicamentos, nosotros hicimos, ese fue nuestro primer planteamiento el martes. Ahí el secretario del COSER explicó con pelos y señas por qué era complicado. El presidente López Obrador también explicó, hablamos de la mafia médica, hablamos de los laboratorios. Le pregunté al presidente López Obrador si estos laboratorios consentidos de las administraciones pasadas se habían intentado acercar a él para llegar a algún acuerdo y etcétera, etcétera. Nos dijo que no. ¿Por qué les hago esta recapitulación? Porque hay reporteros que pese a que hay preguntas que ya se respondieron por otras personas y las plantean otras personas, van y las plantean de nuevo. Yo no tendría tema si su planteamiento hubiera sido distinto, si su planteamiento no hubiera sido exactamente el mismo que nosotros hicimos, si su planteamiento hubiera sido única y exclusivamente, no sé, algo relacionado con por qué hay, vaya, no me imagino, pero supongan que el planteamiento no hubiera sido qué pasó con los medicamentos de la Organización de las Naciones Unidas, que no tuviera que ver con ellos. Muy probablemente no le estaría diciendo absolutamente nada, porque hay muchas veces el caso Cienfuegos, les pongo este ejemplo también, cuando todos empezaron a preguntar sobre Cienfuegos, preguntaban exactamente lo mismo y yo consideraba que nadie había hecho la pregunta que se tenía que hacer para disipar muchas dudas. Pasó mucho tiempo desde el caso Cienfuegos, las preguntas, que si sí, que si no, que si lo exoneran, pasó todo el dilema. Y hasta que nosotros vamos a plantear un caso que se relacionaba, que era el del diablo, Edgar Beitia, el exfiscal de Nayarit, aproveché para preguntarle al presidente sobre Cienfuegos, pero lo único que le pregunté, que nadie se lo preguntó, porque todos lo asumieron, era si él le había pedido a Estados Unidos que retirara los cargos en contra de Cienfuegos. Y el presidente dijo que no. Todos los medios asumimos, lo digo, incluso me incluyo, asumimos que el gobierno mexicano le había pedido al gobierno de Estados Unidos que retirara los cargos en contra de Cienfuegos, cuando lo único que hizo México fue quejarse del proceso y Estados Unidos, reconociendo que habían hecho un mal proceso, decide retirar los cargos. Y eso le daba al fiscal la razón en ese momento de, pues sí, pero nosotros no pedimos que le retiraran los cargos, lo hicieron ellos. Y ese es el argumento que todos los medios empezaron a usar para decir, es que no es cierto, Estados Unidos fue a petición de México. Ese mismo argumento lo estaban usando abogados del Chelelo, por ejemplo, la familia del exfiscal Edgar Beitia. Y en el momento en que el presidente dice, no, nosotros no lo pedimos, no hay más medios hablando del tema. No hay más medios diciendo es que el presidente pidió que le retiraran los cargos al general Cienfuegos. Ese tipo de planteamientos jalo, porque son planteamientos que no se hacen, que parecen mínimos, parecen obvios, pero nadie los hizo. Y nosotros fuimos y lo hicimos de una forma distinta. Eso va. Pero ¿a qué voy con este punto? Parece que hay gente que simple y sencillamente no ve las conferencias de prensa, no le da un seguimiento a las mañaneras y entonces van y preguntan algo que ya había sido respondido por el presidente. O van y preguntan algo que había sido aclarado días antes o que había sido aclarado minutos incluso antes de que les dieran la palabra por alguna otra institución, personaje, etcétera. Ese es el punto. Se supone que los reporteros no nada más tenemos que ir y preguntar como si fuera Amanda, también tenemos que elegir las preguntas que hacemos, ver si no hay información adicional al momento en que vamos a hacer la pregunta un poquito antes. Yo sugiero eso, ya sé que no me van a hacer caso, por supuesto, pero siempre la sugerencia estará sobre la mesa. Mis amigos, les pido que nos ayuden a compartir este espacio. Yo sí se los pido encarecidamente, échenos la mano
a difundir nuestro contenido, porque somos un medio independiente y libre y eso es algo que nadie nos va a quitar. Solamente vivimos de ustedes, les rendimos cuentas a ustedes y a nuestra conciencia. Entonces, aquí no se está limitando a los reporteros en su curiosidad o en sus ganas de preguntar. Este espacio de verdad es sin censura y se los digo yo. Entonces, gracias a todos los que nos están apoyando, que se están suscribiendo a nuestros canales Sin Censura TV, Sin Censura Media y Noticieros Sin Censura, que nos siguen en Twitter, en las redes sociales de Vicente Serrano, que nos siguen a mí, por ejemplo, en @memeyamelca, en Twitter, Instagram, Facebook, en todos lados. Ahí estamos compartiendo toda la información para ustedes. Grábeme, don David.